Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de reinos indígenas antes de la conquista, parte 1. Este video será es el primero de la serie de 3 que hablarán generalmente de cuáles fueron los señoríos que existían antes de la llegada de los españoles en 1519 a tierras mesoamericanas. Entonces, en esta ocasión estaremos hablando de los reinos indígenas que se establecieron en la costa del Golfo. Recordemos que el aprendizaje esperado con el que estaremos trabajando estos 3 videos será conocer los grupos y señoríos indígenas que habitaban el actual territorio mexicano cuando llegaron los españoles. Es decir, que civilizaciones se localizaban en Mesoamérica hacia lo que es en el año de 1519, que es cuando Cortés desembarca en lo que actualmente hoy es Veracruz, y a partir de ahí iniciaría el proceso de conquista. Pues bien, ¿cuáles fueron las principales civilizaciones? ¿Cuáles fueron los principales señoríos que existían en lo que es en Mesoamérica hacia 1519? Pues bien, estamos viendo aquí de color verde el denominado Imperio Mexica, que abarcaba pues gran parte de Mesoamérica, Era la principal potencia imperialista, potencia militar de lo que es de Mesoamérica, y tenía como principal centro pues la ciudad de Tenochtitlan, que en los videos anteriores pues hemos visto cómo los mexicas alcanzaron gran poderío en lo que es gran parte de Mesoamérica, fundando pues este imperio que se le conoce como la Xcan Tlahtoloyan, ¿sale? O el imperio de la Triple Alianza. Y generalmente como pues el imperio mexica, ¿de acuerdo? Bueno, ese sería, digamos, el máximo territorio que tuvo controlado o tuvieron controlado los mexicas, pero existieron algunos señoríos, ¿sí? Unos reinos independientes que no habían sido conquistados por los mexicas. Por ejemplo, en la región de lo que es Mesoamérica, tendríamos en lo que es actualmente la costa del Golfo, en lo que es en el norte de la costa del Golfo, estarían aquí desarrollándose la civilización huasteca, ¿sí? Que fueron parcialmente conquistados por los mexicas y son los que vamos a ver más tarde en este video, ¿sí? También vamos a ver que en Veracruz existió la región del Totonacapan, y esa región pues sí fue sometida por los mexicas, es decir que los totonacos, que eran los que vivían aquí, sí fueron sometidos por los mexicas. También en lo que es en toda esta parte de lo que hoy es Estado de México, parte de lo que es el Estado de Hidalgo y Morelos, existían grupos otomíes. También estos grupos otomíes, algunos de estos señoríos otomíes, fueron sometidos, así como también señoríos mazaguas en el Estado de México, y parte de lo que es la etnia matlacinca. Entonces, estos fueron los señoríos que conquistaron los mexicas. Los que parcialmente conquistaron fueron estos reinos huastecos que estamos viendo por acá. También los mexicas conquistaron parte de Oaxaca, señoríos zapotecas y mixtecas, aunque existieron algunos reinos mixtecos independientes como el de Tututepec, que iremos viendo después, el señorío de Teotitlán, el señorío de Tlaxcala, que fue uno de los señoríos o lugares que no pudieron conquistar los mexicas, o que se dice que no conquistaron los mexicas para poder obtener cautivos de guerra. Es, digamos, la tradición que se maneja, aunque finalmente pues ellos tenían su propia independencia pues dentro del, como estamos viviendo aquí, dentro del territorio que era mayoritariamente controlado por los mexicas. En el actual estado de Guerrero vamos a tener la zona de Yopitzinco, donde se encontraban los Yopis, y eso básicamente serían pues las civilizaciones que tendrían una mayor influencia de los mexicas. En el occidente vamos a tener la segunda gran potencia de Mesoamérica,
que sería el reino purépecha. Los purépechas de Michoacán, que ellos establecieron aquí también un imperio en lo que es en Occidente. Mexicas y purépechas se enfrentaron en muchas batallas, pero los mexicas nunca pudieron conquistar a los purépechas, ¿ok? Por eso es que eran una de las grandes potencias después de los mexicas. Seguirían en orden de potencias los purépechas. En la región de Occidente también se establecieron señoríos como la cultura Aztatlán, en lo que actualmente es Sinaloa, parte de Nayarit, el reino de Jalisco, sí, que es el actual Jalisco, o parte del actual Jalisco, el reino de Colima, y recordemos que en la región norte de Mesoamérica, pues habían asentamientos de grupos chichimecas que también, obviamente, se habían establecido también en Aridoamérica. Y en el caso del área maya, existieron pues diversos señoríos, muchas culturas importantes, pero que se dividen genéricamente en dos: los mayas chontales, que se establecieron sobre todo en el actual estado de Tabasco, y los mayas yucatecos, que pues dominaron la parte de la península de Yucatán. Y también parte de lo que hoy es Centroamérica se van a encontrar sobre todo en Guatemala algunos otros grupos mayas como mayas quichés o los mayas cachiqueles, ¿ok? Pues bien, estos fueron los grupos que los españoles encontraron a la llegada o a su arribo a lo que es territorio mesoamericano. Pues bien, en esta ocasión nos vamos a concentrar en estos señoríos que se localizaron en la costa del Golfo, particularmente en los estados actuales de Veracruz, parte de Tamaulipas, San Luis Potosí y una pequeña porción del estado de Hidalgo. Entonces, pues, veamos quiénes fueron estos huastecos y estos totonacas. Pues bien, durante el periodo posclásico tardío, en Mesoamérica se desarrollaron diversas culturas, las cuales algunas fueron conquistadas por potencias militares. Ya dijimos que habían dos principales, los mexicas y los purépechas, y otros que permanecieron como señoríos independientes, las cuales vivieron hasta la llegada de los españoles a territorio mesoamericano en 1519, que se denominan comúnmente como los señoríos independientes, ¿ok? O sea que no tuvieron influencia o no fueron conquistados por otros pueblos imperialistas como lo fueron los mexicas y purépechas, que eran pues los más importantes de esta época mesoamericana. En esta sesión se abordarán a los huastecos y totonacos que habitaron la región costa del Golfo, que como ustedes saben abarca, ya dijimos, los estados de Veracruz, parte de Tamaulipas, parte de Hidalgo y parte de San Luis Potosí. Es la región costa del Golfo y que se extiende también por una parte de lo que es actualmente el estado de Tabasco. Pero ya para lo que es la región, el periodo posclásico tardío, ¿sí? Y esta región de Tabasco ya estaba dominada o aquí vivían sobre todo los mayas chontales. Y lo que es en la parte media de lo que es el estado de Veracruz, se denomina el Totonacapan, ahí vivían los totonacas, y hacia el norte, de la costa del Golfo, se establecerían los huaxtecas. Pues bien, veamos entonces quiénes eran estos huaxtecos, como también se les domina. Puede ser huastecos con S o puede ser huaxtecos, ¿ok? Que ellos en realidad tienen un idioma que es un idioma de origen mayense, o sea que tiene sus raíces con los mayas, hablando lingüísticamente, pero ellos a sí mismos se denominan como Tenec, ¿ok? Entonces la civilización Tenec, que todavía en la actualidad siguen viviendo esta etnia en esta región de la Huasteca, como también se le llama a esta región, que comprende pues el norte del estado de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí. Todo esto se denomina actualmente como la Huasteca. Ahí vamos a encontrar entonces a los huaxtecos, a los Tenec, ¿ok? En la época prehispánica, durante el posclásico tardío, eran un pueblo guerrero, del cual los mexicas no pudieron conquistar totalmente, ¿sí?
Es decir, que existieron algunos señoríos independientes que formaban parte de la Huasteca. Los mexicas llamaban a los huastecos como los cuextecas, los cuextecas, y también les denominaban como los togüeños. Era otra de las palabras que utilizaban los mexicas para nombrar a los tenec, a los huastecos. Sus principales ciudades, las principales ciudades de los huastecos en el posclásico tardío fueron Tamuín y Tantoc, ¿sí? Más que Tamuín es Tamoí y Tantoc, de las cuales continúan las investigaciones arqueológicas. Eran grandes ciudades, de las cuales hasta el momento pues solamente se han excavado hasta prácticamente el 1%, o sea, eran enormes ciudades. Algunas de ellas, como Tantoc, fueron abandonadas por ahí de los años 1300, ¿sí? Así que su desarrollo se dio sobre todo más en el posclásico temprano, pero digamos que los huastecos pues continuaron hasta la llegada de los españoles e incluso pues sabemos que todavía siguen existiendo este grupo en esta región. La ciudad de Tamoí por su parte también se extendió en lo que es la ciudad principal, pero también se convirtió en una cabecera la ciudad de Tamoí, en lo que después sería Tamuín, ¿ok? En el actual municipio que recibe ese nombre, Tamuín. Los huaxtecos andaban desnudos y decoraban sus cuerpos con escarificaciones y pintura. Es decir, que eran de los grupos, no los únicos, pero sí de los más representativos de Mesoamérica, que decoraban su piel. Con símbolos, ¿verdad?, importantes relacionados con sus dioses o simple y sencillamente pues por una visión, con una cuestión estética. Entonces se podían pintar el cuerpo, es decir que eran de los pueblos que en la época prehispánica usaban tatuajes, y escarificaciones significa que se cortaban la piel con la intención de que esta herida cicatrizara posteriormente, pero ya con la forma, esta cicatriz pues tuviera un diseño, ¿ok? Eso se llama escarificaciones. Entonces también los huastecos, aparte de tener estos elementos culturales muy propios, de estar desnudos, ¿por qué andaban desnudos? Pues bueno, estamos hablando que la zona de la Huasteca, la Huasteca, pues ahí el clima es cálido húmedo, pero pues alcanzan temperaturas de hasta 40 grados, ¿sí? 40, 45 grados, a veces ha llegado el termómetro en esas regiones, pues eran lugares muy calurosos. Entonces, pues era muy propicio, pues, digámoslo así, pues para que anduvieran desnudos los huastecos, aunque también, a pesar de esta tradición que se tiene sobre los huastecos, a lo mejor suena extraña la palabra, pero los mexicas lo catalogaban como de libidinosos, ¿no? Como de que tenían sus costumbres morales muy relajadas, ¿no? Entonces, pues tenían esta fama los huaxtecos de siempre andar desnudos, de mostrar pues lo que son sus genitales, pero aún así ellos tenían una gran tradición textil muy importante, sobre todo las mujeres, que ellas elaboraban lo que es un atuendo que cubría sus senos llamado el quechquemitl, el cual pues tiene una forma triangular que le permitía pues cubrir sus senos. Es decir, que era opcional esta cuestión del andar desnudos, ¿ok? Aunque pues precisamente para poder mostrar sus tatuajes y sus escarificaciones, pues básicamente pues también puede ser una explicación por la que los huaxtecos estuvieran desnudos. Los huaxtecos tenían varios dioses principales, siendo la diosa Tlazolteotl la principal de esta región de la Huaxteca, que se considera la diosa de los placeres carnales. Como les digo, por eso los mexicas los tenían muy estigmatizados, como personas muy libidinosas, ¿no? No es que en realidad así lo fueran, pero pues digamos que las fuentes mexicas que pues son imparciales, que quiere decir que pues nada más hablan de una sola parte, pero no hablan de la totalidad de lo que esa cultura fue en aquella época, pues
es considerada esta diosa una diosa de las inmundicias, ¿no? Tlazol, pues es basura, ¿no? Es lo que significa inmundicia. Y Teot, pues es la partícula para definir que es una diosa. En realidad, estos placeres carnales que llevaban a cabo los huaxtecas, esta diosa lo que hacía era destruir, por así decir, esas inmundicias. ¿Sí? Volvían lo que son los actos que consideramos carnales, los volvían, pues digamos, los ritualizaban, ¿no? Este es digamos la característica de esta diosa, además también de ser patrona de las tejedoras, ¿sí? Que era uno de los oficios más practicados por las mujeres en toda Mesoamérica y que por supuesto las mujeres huaxtecas, perdón, también practicaban y de hecho eran muy famosas por sus diseños, por sus trajes que ellos, los huaxtecos, elaboraban. También tenemos reminiscencias del dios de la muerte y del dios nueve viento o el del dios del viento, sí, que es una de las atribuciones de Quetzalcóatl. Los huaxtecos también eran excelentes escultores. Ejemplo de estas maravillosas esculturas que son monolíticas, es decir, hechas en una sola piedra pero de gran tamaño, va a destacar una escultura que se le denomina como el adolescente huasteco, que lo vamos a ver más adelante y representa toda esta cuestión cultural de los huaxtecos. Vamos a verlo desnudo, vamos a verlo con decoraciones en su cuerpo, muy propio de lo que hacían pues los huaxtecos en la época prehispánica. Pues bien, entonces analicemos un poco más de estos huaxtecos que, como dijimos, se establecieron en esta zona que es la Huaxteca, ¿sí? Esta parte que tiene gran parte, ya dijimos, de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí. La ciudad principal que se estableció durante el posclásico temprano, prácticamente fue su periodo de esplendor, fue la ciudad de Tamtoc. De como dijimos, no solamente se ha recuperado o se ha excavado una pequeña parte, todavía se sigue en exploración esta región, y en Tamtoc se han encontrado pues diversos monumentos arqueológicos muy importantes. Aquí tenemos una vista aérea, sí, de lo que es la ciudad de Tamtoc. Como les digo, se han solamente consolidado algunas estructuras. Consolidado quiere decir que así como esta que estamos viendo en el fondo, que aún no ha sido excavada y aún no ha sido como que presentada totalmente al público, ¿sí? Para que se presente al público se consolida, se le quita lo que es la vegetación que se pueda, ¿sí? No toda, obviamente, y también pues a veces se le restituye o se vuelve como a reconstruir para que pues el público pueda apreciar más o menos cómo se veía en aquella época esta ciudad. Sí, por ejemplo, estos que estamos viendo, estos edificios, perdón, que estamos viendo aquí, sí, algunos permanecen con algunos árboles porque también existe la tradición entre los arqueólogos de mantener pues las estructuras con estos elementos naturales para no hacer un gran impacto pues del medio, ¿ah? O sea, no nada más llegar y destruir y porque sí, ¿no? Es decir, encontrar los edificios en su contexto actual. Es así como también se le denomina a esa forma de presentar los edificios. Bueno, esa es la vista aérea de esta ciudad de Tantoc. Entonces aquí es donde vamos a encontrar algunos monumentos importantes. Aquí era donde vivían los huaxtecos. Imagínense ustedes vivir en esta región donde pues prácticamente las temperaturas llegan hasta 40, 45 grados, pues en un clima cálido húmedo. Pues sí, efectivamente podemos justificar el por qué pues estos huaxtecos andaban pues desnudos. Aquí tenemos un acercamiento a una de estas estructuras que sobre todo su característica arquitectónica es que sus monumentos, sus edificios presentan formas circulares, pero hay formas las formas que son cuadradas, sus esquinas son redondeadas. Esa es, digamos, la característica de los edificios dentro de la ciudad de Tamtoc. Una de las principales monumentos
que se han encontrado aquí en Taptoc es el monumento 32, que representa a una sacerdotisa. Es un monumento, es un monolito de gran tamaño y es, digamos, la pieza arqueológica más importante de lo que es esta ciudad y de los huaxtecos en general. Eso que estamos viendo aquí pues es representación de sangre. Aún sigue en investigaciones el significado religioso que pudo haber tenido esta escultura, pero es un hallazgo arqueológico importante dentro de Tamtoc por sus características monumentales. Era una enorme piedra, sí, que estamos viendo aquí un dibujo de la representación de la que se denomina esta pieza como la sacerdotisa. Otra ciudad importante de los huaxtecas, como ya dijimos, es la ciudad de Tamoí, que también recibe el nombre del pueblo, que es El Consuelo, así se llama el pueblo. Ambos, tanto Tamtoc como Tamoí, se localizan en San Luis Potosí. Este es a grandes rasgos el croquis de lo que es Tamoí. Vamos a encontrar la gran plataforma, la estructura oeste, pero los que más van a llamar la atención de este sitio de Tamoí va a ser el número 3, el altar policromado, que es una estructura, un edificio, más que ser edificio, es un monumento, ¿sí? Un monumento donde se cree se realizaban algunos rituales relacionados con el movimiento de Venus. Acuérdense que en Mesoamérica era muy importante la astronomía y tenían muy presente los movimientos del planeta Venus y obviamente del astro más importante, pues el Sol, ¿verdad? Lo que originaba la creación de calendarios. Lo que es entonces el altar policromado, y vamos a tener una estructura importante que es el Zompantli, donde se ponía, el muro de cráneos, ¿okay? Un travesaño atravesado por cráneos, algo muy propio del posclásico, ¿recuerdan? Que tiene que ver con la cuestión de la guerra. Pues bien, vamos a ver entonces parte de estos monumentos. Si aquí estamos viendo la gran plataforma dentro de la ciudad de Tamoí, ya estamos en Tamoí, ¿sí? El Zompantli, aquí en Tamoí, como les digo, aquí era donde se colocaba un poste, otro poste, y en él se colocaban travesaños que estaban atravesados, que atravesaban una serie de cráneos, ¿eh? Todos ellos obtenidos a través de la guerra, y al cual este cautivo de guerra lo sacrificaban, le cortaban la cabeza al cadáver y esa cabeza la colocaban en este muro de cráneo. Zompantli es lo que significa muro de cráneo en náhuatl, ¿ok? Y este es el altar policromado. Como les digo, es un monumento. Sí, es una pequeña plataforma que cuenta con otras dos plataformas que estamos viendo aquí, donde se cree que aquí tal vez se realizaban rituales relacionados con el sacrificio humano, ¿sí? Y se llama policromado porque tenía color, o sea, estaba pintado de colores. Eso significa policromado. Poli, muchos, y de cromado viene de color, ¿sí? Entonces, policromado quiere decir que este edificio, cuando estaba en su esplendor, estaba decorado con pintura, o estaba pintado. Y es por eso que en ese monumento tenemos restos de pintura mural, sí, que esto es lo que nos ofrece la arqueología mexicana, ¿verdad? Una fotografía de pintura mural de los huaxtecas, ¿ok? Este individuo que estamos viendo aquí, ataviado, ¿verdad? Con un yelmo de ave, sí, o un tocado de ave. Y vuelvo a lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos con los toltecas esta procesión de guerreros? Bueno, pues aquí estamos viendo también esta cuestión de la guerra. Acuérdense, ese es un elemento muy propio del posclásico, la guerra. Esto que estamos viendo aquí probablemente sea la cabeza de un decapitado. Entonces estos temas, sí, de la guerra, del sacrificio, son muy propios de este periodo posclásico. Y aquí tenemos al famoso adolescente huasteco, sí, digamos el monumento más famoso entre la civilización huasteca. Estamos viendo entonces a un joven, un adolescente, sí, huasteco, porque pues obviamente es de esta región huasteca, que presenta
lo que dijimos, la deformación craneana, que también recuerden esta práctica cultural se desarrollaba también con los mayas y también con algunos grupos olmecas. Entonces aquí estamos viendo cómo se deformaban el cráneo, ¿sí? Y cómo andaban desnudos y decoraban su cuerpo, ya sea con pintura, o sea, con tatuajes o con escarificaciones, ¿ok? Este, pues, elemento que estamos viendo atrás probablemente sea alguna deidad o algún símbolo importante del cual, pues, no se tiene información detallada, al menos de cuál es su significado, pero, pues, en general estamos viendo aquí una práctica cultural. Imagínense también aquí se perforaban las orejas para ponerse sus perforaciones, ¿verdad? Probablemente haya sido un portaestandarte, es decir, donde se colocaba aquí una bandera. Aquí estamos viendo el dibujo del adolescente huasteco para que se pueda apreciar con mayor detenimiento los diseños, ¿verdad? Entonces imagínense en esa época cómo se veían los huastecos, ¿sí? Con su piel decorada. Probablemente también esa sea una explicación de la por qué andaban desnudos, ¿ok? Aquí tenemos otro monolito, otra escultura de los huastecos que representa la dualidad vida y muerte. Este es de frente y este es de espalda. Un tema muy importante y muy recurrente entre los mesoamericanos era la cuestión de la dualidad. Vida, muerte, día, noche, femenino, masculino, etcétera. Era, digamos, la fuerza creadora, la dualidad, de todas las cosas, ¿no? Del universo incluso mismo, la fuerza dual o lo dual era lo que hacía girar al mundo, y esta dualidad pues era un elemento cíclico, ¿ok? Eso es muy propio de la religión mesoamericana. Aquí está una fotografía donde también podemos ver, ¿ah? Este individuo está enmascarado y también presenta en su cuerpo estas decoraciones. Entonces era una práctica muy común entre los huastecos, la decoración en sus pieles, en su piel, perdón. También en su cerámica podemos ver ejemplos, ¿sí? De cómo pues usaban pintura facial también y estos tatuajes, ¿no? Son de las civilizaciones que podemos decir que en Mesoamérica ya usaban los tatuajes. O quizás también pueda ser pintura decorativa, o sea, pintura normal que se pintaban sus cuerpos, ¿sí? Aunque se cree que es más como tatuajes, así como escarificaciones, recuerden, heridas que se infligían a sí mismos, pero pues con formas, ¿no? Con diseños. Y la diosa principal que ya dijimos de los huastecos, que era la diosa Tlazolteotl, la diosa de los placeres carnales, ¿ok? Hasta aquí entonces estaríamos viendo lo propio de los huastecas, cómo fue la cuestión de la conquista o el sometimiento que realizaron los mexicas hacia esta civilización. Pues bueno, los huastecas, como dijimos, no fueron del todo conquistados por los mexicas, quienes instalaron guarniciones. Guarniciones son tropas militares que vigilaban las fronteras del Imperio Mexica, para quizás de ahí continuar el avance o ampliar las fronteras, o para contener la llegada pues de otros grupos que provenieran o quisieran entrar al Imperio Mexica, a la ex Tlahtoloyan. Bueno, allí en Tuxpan, allí en la región huaxteca, perdón, los mexicas establecieron lo que es la guarnición de Tuxpan y de Pánuco. Y de ahí los mexicas conquistaron algunos pueblos huaxtecos, no todos, ¿sí? Y de ahí extraían tributo, ¿sí? De entre los pocos señoríos huaxtecos que pudieron conquistar, los mexicas conseguían a través del tributo mantas de algodón, que eran finamente bordadas, ¿sí? También recibían de la región huaxteca plumas de aves tropicales, ¿sí? Como guacamayas, todas estas plumas que utilizaban aquí los mexicas en lo que es en el centro de México, pues para elaborar los tocados impresionantes que usaban pues los pipiltin, es decir, la clase privilegiada mexica. También traían de allá joyas de jade y de turquesas. La turquesa sobre todo también lo comerciaban los huaxtecos de las regiones de Aridoamérica, ¿sí? De Nuevo México, todas esas regiones
norteñas de allá traían esta piedra verde y la repartían por Mesoamérica, así como también lo hacía durante el clásico la quemada Zacatecas, ¿se acuerdan? Y también otros productos de la costa. Actualmente en la región huasteca se hablan los idiomas Tenec y Náhuatl, ¿ok? Si ustedes van a la Huasteca actualmente, todavía siguen existiendo la etnia o los indígenas huaxtecos, que como les digo se denominan a sí mismos Tenec. Y como llegaron estos mexicas en las conquistas durante el postclásico tardío, pues se quedó también en esta región de la Huaxteca el idioma náhuatl. Pues bien, hasta aquí estos serían los huaxtecas. ¿Quiénes serían los totonacos? Bueno, vamos a ver a los totonacos o totonacas. Los totonacas, sí, también se establecieron en la costa de Veracruz. Los totonacas se desarrollaron hacia el periodo clásico, ya hacia el final del periodo clásico. Se asentaron los totonacas en lo que es en el centro de Veracruz. Algunos dicen que la ciudad de Tajín, ¿sí?, que se encuentra en lo que es en Veracruz, pudo haber sido una ciudad totonaca. No se ha encontrado hasta el momento arqueológicamente esa relación entre los totonacas y Tajín. Lo que sí es un hecho es que durante el posclásico, tras la caída de Tajín, los totonacas pues empezaron a establecer ciudades o señoríos, ¿sí?, donde pues fueron los principales señoríos, los señoríos de Zempoala y de Quiahuistlan. Eran las dos principales señoríos o ciudades que tenían los totonacas. No eran las únicas, por supuesto, habían más señoríos que estaban bajo resguardo de los totonacas. Sin embargo, durante el posclásico tardío, los totonacas fueron conquistados por la Triple Alianza, pues quienes les pedían tributos. Acuérdense que era el objetivo de la expansión imperial mexica. Entonces los totonacos sí fueron conquistados por los mexicas y la ciudad de Zempoala, la ciudad de Quiahuistlan, eran entonces ciudades que habían sido conquistadas por los mexicas, ¿ok? Como les digo, les pedían tributos a los totonacas de varios productos que se daban en la región, pero el que más destacaba de todos estos productos era la vainilla. Aún sigue siendo la vainilla un vegetal, una planta muy importante para los totonacas. Inclusive llega a tener, sigue teniendo ciertos elementos religiosos, ¿sí? Los totonacas también, al igual que los huastecos, siguen habitando la zona de Veracruz, ¿sí?, lo que se denomina el famoso Totonacapan, ¿sí?, el lugar donde viven o habitan los totonacas, ¿sí?, los totonacú. Entonces, como los totonacas fueron sometidos por los mexicas, a la llegada de los españoles, los totonacos los recibieron en Zempoala. Fue una de las ciudades que visitó Cortés y su ejército. Perdón. Ahí, en la ciudad de Zempoala, los totonacas decidieron hacer una alianza con los españoles, ¿sí?, para derrotar a los mexicas y acabar con el pago de tributos que los totonacas les daban a la Triple Alianza. Entonces fue uno de los primeros pueblos que se unieron a los españoles para acabar con este poderío, control mexica que habían tenido la Triple Alianza durante el posclásico tardío. En general, los totonacas eran pueblos agricultores, ¿sí?, así como también los huaxtecos, y recuerden que cuando hablamos de agricultura siempre se va a sembrar el maíz, frijol, chile y calabaza, pero también los totonacas, recuerden que en esta región se daba este producto que era la vainilla, pues también sembraban la vainilla. En estas regiones, en esta región de Veracruz, sobre todo hay ríos importantes, sobre todo el río Cazones. Ahí en el río Cazones, pues los habitantes que vivían cerca de estos ríos eran pescadores. Entonces, también de aquí de esta región de Totonacapan, de la región costera, sobre todo Quiahuistlan, que es una ciudad que está en la costa, de ahí se obtenían algunos productos del mar que iban a parar a lo que es a Tenochtitlan.
Actualmente en las excavaciones que se han realizado en el Templo Mayor, se han localizado muchos restos de animales acuáticos, animales marinos que provenían de esta región del Golfo. Entonces es probable que esos productos los hayan obtenido a través del tributo de al cual eran sometidos los totonacas. Entonces, ¿cuáles fueron las principales ciudades de los totonacas? Ya dijimos, Zempoala y Quiahuixtlan. Veamos primero Zempoala. Ya dijimos que ellos se ubicaron en la región costa del Golfo y la parte media del río Cazones hacia el sur. Vamos a tener entonces la región del Totonacapan, el país de los totonacas. Este es el croquis elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde podemos ver a grandes rasgos los principales edificios que conforman la parte central de lo que es la ciudad de Zempoala. Obviamente esta es una pequeña parte de lo que fue la gran ciudad. Actualmente Zempoala se encuentra en medio de la urbanización actual, o sea, es una colonia donde ya existen casas modernas y a veces dentro de esas casas modernas podemos ver que tienen adentro algunos basamentos o pirámides. Entonces, esto es lo que nos queda en la actualidad de lo que fue la gran ciudad de Zempoala, la gran capital de los totonacas durante el posclásico tardío. Nos quedan estos edificios, los cuales tienen como detalle arquitectónico que fueron elaboradas o construidas con piedras de río, ¿sí? Estas piedras de río fueron los que utilizaron los totonacas para construir sus edificios. Aquí estamos viendo el templo de las chimeneas, ¿sí? También los totonacas tenían su templo mayor, basamento del templo mayor, basamento del templo de la luna, el templo del sol, el del agua, el de la muerte. Esos nombres los reciben dependiendo de los elementos que se han encontrado en esos edificios, ¿sí? Lo que es el Cuauchicalco, o donde se realizaba el sacrificio gladiatorio, el altar del fuego nuevo y piedra de los sacrificios. Entonces, un elemento importante también arquitectónico de los zempoaltecas, como les decían, o totonacos, van a ser las almenas, ¿sí? Que también forma parte de su muralla, estas almenas, ¿ok? Bueno, ese elemento no lo había visto aquí. Aquí está ese elemento de las almenas que estamos viendo aquí. Ese es un detalle muy propio de la ciudad de Zempoala. Y nos vamos a ir ahora a la ciudad costera de Quiahuixtlan, Veracruz. Aquí es donde llegaron los españoles. Aquí estamos viendo que es una playa. Sí, la playa que se encuentra ahí es la playa de Villarrica. Sí, justamente donde Cortés establece o funda la Villa Rica de Veracruz, ¿sí? Bueno, aquí en esta región de Villarrica, bueno, de lo que es Veracruz, que en aquella época se denominaba Chalchicueyecan, ¿sí? Lo que es Veracruz, un poco más hacia el sur. Aquí se encontraba la ciudad de Quiahuixtlan, ¿sí? Una ciudad donde se encontraba en lo alto de un cerro, donde pues se podía observar el mar, ¿verdad? Era un mirador. Esto que estamos viendo aquí son tumbas de personajes ilustres de la sociedad totonaca que, como los huastecos y como las demás sociedades prehispánicas, estaban estratificadas, es decir, habían clases privilegiadas y clases no privilegiadas. Quienes podían entrar aquí, o bueno, ser enterrados aquí, eran pues la clase privilegiada. Este es prácticamente uno de los restos de cementerios, tal cual, que hay en la época prehispánica, ¿sí? Actualmente los arqueólogos lo que encuentran a veces son entierros o tumbas, pero quizás sea una o quizás sea dos. Aquí lo que estamos viendo es un cementerio, es decir, varias tumbas. Se cree que abajo de estos mini templos que estamos viendo aquí, probablemente pues se encuentren restos de algunos individuos importantes dentro de los totonacas. Aquí estamos viendo otros de estos pequeños mausoleos, pero muy pequeñitos, miden prácticamente entre 1 metro de altura, 1,5 metros por mucho, y pues representan pequeños templos con este detalle arquitectónico muy del posclásico,
que es la alfarda, y lo que es esto que es como un dado, un cuadrado, y lo que es bueno, sí, alfardas y los dados y las escalinatas, ¿no? Ahorita vamos a ver un edificio para que se vea o se entienda cómo eran estos templos que eran muy propios del posclásico. Entonces aquí estamos viendo estas tumbas de Quiahuiztlan. Y aquí estamos viendo algunos tumbas que dan hacia el mirador, ¿ok? Desde aquí probablemente los totonacas hayan divisado pues a los barcos españoles que llegaron a lo que es a las playas de Villarrica. Actualmente en Villarrica se está realizando una investigación arqueológica para encontrar los restos de los barcos de Hernán Cortés, porque es aquí donde se dice que pues destruyó algunas de sus naves, quizás no totalmente, pero sí se están tratando de buscar estos restos. Lo único que se ha hallado hasta el momento es un ancla. Pues aquí llegaron los españoles y aquí establecieron esta alianza con los totonacos que ya habían sido sometidos por los mexicas. Y este es un ejemplo de cómo eran de estos templos a gran escala. Esta es otra región se encuentra entre la Huasteca y entre la frontera del Totonacapan, así que algunos lo relacionan con los huaxtecos y algunos otros arqueólogos con el Totonacapan. Este es uno de los edificios que tiene su adoratorio. Como ustedes siempre han visto en todas las zonas arqueológicas, siempre vemos que está el basamento, pero nunca tenemos arriba el adoratorio, ¿no? O el templo donde se ponía la escultura del dios principal. Este es uno de los únicos que existen en toda Mesoamérica. Es y es el de uno que se encuentra en Tlalnepantla, la de la pirámide de Santa Cecilia. Y son los únicos que tienen el adoratorio original de la época prehispánica. Entonces vean, siempre vamos a tener este estilo, escaleras, alfardas y unos dados o cuadrados que rematan lo que es la parte de arriba del edificio. Aquí recuerden que la mayoría de estos edificios siempre tenían aquí una piedra, que es la famosa piedra de sacrificios, donde llegaban y pues sacrificaban a los cautivos de guerra. Y eso pues sería todo hasta el momento sobre los señoríos que se localizaron en la costa del Golfo. ¿Sí? Espero haya sido de su agrado este video. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.